menos 10 voltios, o sea, estuviera al revés, ¿cómo sería? Si fuera menos 10 voltios, entonces esto no conduciría porque tendría que, perdón, estos diodos estarían abiertos. Podría sacar la malla aquí, pero acuérdense, tendría que ser menos 10 voltios más, por ejemplo, más 10 voltios, tendría que sacar la corriente que pasa por aquí, pero estos dos diodos estarían abiertos. Entonces solo tendría el voltaje de cero. Pero como el cero no tendría carga, entonces el valor de I1 sería cero. En ese caso, B0 sería exactamente el voltaje de la fuente. Sí, Entiendo. estamos de acuerdo. Y el voltaje Sí. obviamente sería más 10, por ejemplo, más 10 más 0.33 por I1 más B0. Entonces, en ese caso, como B0 es eso, sería un valor negativo, ¿no? B0 sería menos 10. Mm. Despejando, ¿no? Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Por qué en la malla solo toma un voltaje de 0.7 y no ambos? Porque estoy haciendo solo la primera malla. Ah, ok, ok. No estoy haciendo, acuérdense, si hago la segunda malla, sería 0.7 menos 0.7 más 0.7. O sea, la igualación de que 0.7 es igual a 7. A 0.7, ¿verdad? Ah, ok, ok, gracias. Sí. Acuérdense, vaya a hacer con lo normal de circuito, ¿no? Eso es importante que nos vayamos de esa manera para que no podamos transgredir ni la ley de Ohm ni las leyes de Kirchhoff, ¿no? En ese caso, aquí podría ser tres mallas. La primera, que es la que está ya hecha ahí, menos E más 0.33 kiloohmios por I1 más 0.7 voltios, pero el diodo de ID1. ¿No? En la otra malla, que podría ser otra malla, menos 10 más 0.33 kiloohmios más 0.7, que sería, pero el que pasa por ID2. Y la otra malla, menos E1 más 0.33 y 1 más B0. Pero en este caso, como cada voltaje del diodo 1, voltaje del diodo 2 y B0 son exactamente iguales. Porque están en paralelo. Eso es importante en ese caso, ¿no? Bien, pregunta. Eso sería la respuesta de este ejercicio, ¿no? Una pregunta, y por ejemplo, si el primer diodo de silicio estuviera hacia arriba, no conduciría, no estuviera abierto, No pero yo conduciría. podría hacer una malla que vaya desde E hasta el diodo 2. Correcto. Exactamente. Ok. No, la podría hacer ahí también, nada más que ¿cómo se llama? Ahí estaría abierto y sería abierto, sería un voltaje. Ajá. Sí, Sí. siempre es importante eso, ¿no? Bien, pregunta con eso. Ingeniero, Dígame. ¿por qué I de 1 es igual a I de 2? Porque los voltajes están en paralelo. Y en este caso, si los voltajes son en paralelo y como son diodos de la misma construcción, la resistencia interna que podrían tener tendría que ser igual. Y para mantener la ley de Ohm, si los voltajes son iguales y las resistencias son iguales, las corrientes tienen que ser iguales. En Ya. serie sí cambiaría el voltaje entonces. Sí, en serio tiene que cambiar el voltaje. O sea, se supone que entre casos, como estamos hablando de cómo se llama, de diodos que son similares, ya sea puesto en serio o en paralelo, tendría que ser los mismos voltajes. Si son Entonces, iguales. en ese caso, si tuviéramos una resistencia entre esos dos diodos, cambiaría la corriente, si es la resistencia Sí, entre obviamente, los dos ya las diodos. resistencias serían completamente distintas, perdón. Entonces, Porque las dos corrientes ya no serían están en distintas si hubiera paralelo. una resistencia. ¿Perdón? Dos corrientes esas, I de 1 y I de 2 serían distintas si tuviéramos una Sí, resistencia entre los correcto, dos. tendrían que ser distintas, ¿no? Porque ya la corriente que pasa por el otro diodo sería diferente porque hay una caída de voltaje en la otra resistencia y el voltaje final sería diferente. Ok, gracias. Aunque, ojo, ahí sería
si ya tuviéramos una resistencia, entonces ya el circuito ya no está en paralelo, los diodos no estarían en paralelo. ¿Sí? Sí, Sí, bien, digamos entonces. En este caso, dice, es una aplicación de LED, pero ¿cómo se llama? Dice en este ejemplo, hay dos LED que se pueden utilizar para detectar la polaridad. Si se aplica un voltaje positivo, aparece una luz verde. Los voltajes negativos producen una luz roja. Paquetes con combinaciones como estas son comerciales. Encuentren el sector R que dice una corriente de 20 miliamperios a través del diodo encendido en la configuración de la figura. Ambos diodos tienen un voltaje de ruptura en inversa de 3 voltios y un voltaje encendido por medio de 2 voltios. Para la configuración de los diodos, determinen D0 y ID. En este caso, estamos hablando del mismo voltaje que tendríamos ahí. El valor de la resistencia, perdón, aquí está mal. Esto último. La corriente sí podríamos encontrar fácilmente, pero lo importante es encontrar el ID. No tiene sentido la otra pregunta porque ya nos dan la corriente. Si la corriente es del 2 miliamperios, en este caso, por eso solo estamos hablando del encendido, no estamos hablando de otra cosa. Si está encendido específicamente, va a pasar por el verde, no va a pasar por el rojo porque el rojo estaría en inversa, ¿no? Es imposible que el diodo del rojo conduzca, sino que solamente puede conducir el diodo de, ¿cómo se llama? El diodo del color verde, ¿no? En este caso, si ustedes ven, si nosotros tendríamos una consideración positiva de eso, en ese caso se da más o menos similar los voltajes, pero realmente nos está diciendo que ya tenemos 2 voltios, o sea que mínimo el voltaje para que se encienda el verde debería ser 2 voltios. Tendríamos que ir a ver la tabla, en este caso no lo vamos a hacer, lo revisan ustedes para ver cuándo es el color verde, cuál es el valor de referencia para el color verde. O sea, cada diodo tiene su valor de referencia. Cada color, como habíamos visto en aquella tabla, tiene su propio valor de voltaje, ¿no? Bien, en este caso, como tenemos eso, entonces si nosotros analizamos la malla ahí, sería 8 voltios más 20, perdón, menos 8 voltios. Si hacemos la malla, menos 8 voltios más 20 miliamperios por I, perdón, R, perdón. R por 20 miliamperios más 2 voltios. Igual a 0. Es un relajo.
Bien, en ese caso sería eso. Obviamente tendríamos que despejar para R, que es lo que nos interesa. Y R entonces tendría que ser igual a 8 voltios menos 2 voltios sobre 20 miliamperios. Por lo tanto, R, que es lo que nos está pidiendo, sería igual a 300 ohms. ¿Preguntas con eso? ¿Preguntas? Ingeniero, Dígame. si el voltaje en este ejercicio fuera negativo, ¿qué pasaría? ¿Conduciría por el rojo o Por el siempre rojo. o no? Ah, Por sí. el rojo conduciría. Ok. La corriente tendría que ir en sentido contrario. Eso es lo único que pasa ahí, ¿no? Bien, en este otro, de igual manera, aquí sí, necesariamente, si ustedes ven, ya tenemos dos mallas, no solo tenemos una, ¿no? Pero la primera malla es relativamente fácil, o por lo menos hasta cierto punto la primera parte fácil, ¿no? No vamos a hacer las dos mallas porque en primer lugar los voltajes, ya tomando, este es importante, el circuito de la izquierda es el de que nos ponen, pero nosotros lo podemos poner como está en la derecha, ¿no? Para que se vea claramente que los dos, tanto el diodo como la resistencia, están en paralelo con la resistencia R1. Como están en paralelo, entonces obviamente en ese caso el voltaje del diodo, el diodo 2, el voltaje del diodo 2 tendría que ser necesariamente igual al voltaje de la resistencia 1 y tendría que necesariamente igual a 0.7 voltios. Eso debido a que están en paralelo. Y por lo tanto, la corriente I1, si ya tenemos por la ley de Ohm, B sobre R, eso se tiene que cumplir, que sería 0.7 sobre 3.53 kilómetros. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas, jóvenes? No, ingeniero. Bien, eso obviamente nos quedaría 0.7 entre 3.33 a la 3
nos quedaría un valor de 21.2, perdón. Sería, déjame ver. Sería 0.212 sería miliamperes. Entonces de corriente I1. ¿Preguntas con eso? Creo que le faltó el punto. ¿Perdón? Creo que le faltó el punto. Ah. Bien, para hallar I1, entonces, como la corriente, perdón, I2 es la corriente que pasa por la fuente, ¿no? O por el diodo 1, ¿no? Entonces sería, tirando la malla, menos 10, 20 voltios, más 0.7 voltios, ahí ha ido la malla externa, más 3.3 kilo ohmios, por I1, que sería 0.21212 miliamperes. Ahí estoy en nada, ¿no? ¿Cuál sería el problema ahí? La malla completa, perdón. Vamos a hacerla con la que está abajo, no la que está arriba. Ahí está malo, sería ahí uno, estaría bien. Y aquí sería más 0.7, 0.7 voltios, más, seríamos el voltaje que está abajo realmente, 5.6 kilo ohmios, y acá por I2. I2 que está en el I2, ¿no? Perdón, ahí la malla estaría mal. Igual a 0. Pregunta. ¿Por qué se coloca dos veces 0.7 voltios? Porque tengo diodo 1, estoy tirando la malla primera, ¿no? Entonces sería menos 20 más 0.7 del diodo 1 más 0.7 del diodo 2 más R2 y 2. Ok. Sí. Bien, eso me quedaría entonces 20 menos 1.4 sería 18.6, sería 18.6 voltios sobre 5.6 kilómetros. Ya empezando por ahí. Kilómetros. Eso quedaría entre me quedaría en miliamperios 3.321 miliamperios.
Y ahí tendría la corriente I2. Preguntas con eso. Obviamente ya tengo resuelto todo, solo me queda I de 2. En ese caso, en el nodo, vamos a poner el nodo A como que si fuera el nodo donde estamos, donde está el diodo 2, ¿no? Entonces entra la corriente I2 y salen las corrientes I de 2 más I1. Entonces esto implica, entonces despejando, vamos a poner una flecha ahí. Despejando, tendríamos que I de 2 entonces sería igual a la corriente I2 menos I1. Entonces, si lo vemos así, I de 2, entonces tendría que ser igual a 3.32 miliamperios menos 0.212 miliamperios. Y esto quedaría igual a 3.108 miliamperios. Esa sería la respuesta de ello, ¿no? Seríamos de esa manera. Ingeniero, Bien. ¿por qué para I1 solamente toma el 0.7 del diodo y no toma en cuenta los 20 voltios? Para él, perdón, para el yo, Para I1, que solo I1. toma 0.7 sobre el valor de la No, porque resistencia. acuérdense que ahí vamos a la condición de esto. Estos dos elementos, el diodo 2 y la resistencia 1, ¿cómo están? Están en paralelo. En paralelo, entonces el voltaje del diodo 2 y el voltaje de la resistencia 1 son iguales. Es igual. Sí, Sí. porque están en paralelo, eso es lo importante, ¿no? Mm. ¿Preguntas? ¿Preguntas con eso, jóvenes? ¿Todo cheque? Esperemos que sí. Bien, en la compuerta lógica, básicamente eso se ve en la última parte, pero más que todo aquí viendo que si nosotros tenemos en una tabla de verdad, si tenemos los voltajes bajos o 0 voltios, que normalmente le vamos a poner cualquier voltaje alto, ya sea 5 voltios, 10 voltios, 12 voltios, entonces lo tomamos como una referencia lógica de 1. La referencia baja muchas veces se pone en 0, pero puede ser un voltaje muy pequeño de 0.5 o máximo 1 voltio, ¿no? Pero los voltajes que se pone como valor lógico 1, entonces son de 5 voltios, 10 voltios, 12 voltios o cualquier voltaje para arriba, ¿no? En ese caso, las compuertas lógicas es eso, ¿no? Tener, por ejemplo, hay una tabla que le decimos tabla de verdad, más adelante vamos a ver que dice, si es 0, 0 las entradas, entonces la salida va a ser 0. Si es 1, 0 o 0, 1, la salida va a ser 1. Y si es 1, 1, las salidas van a ser 1. Entonces, básicamente eso es lo que dice ahí en los voltajes lógicos. Y aquí lo que se requiere es eso, ¿no?
de que si nosotros tenemos una entrada 1 de 10 voltios, entonces le ponemos esa primera entrada y en la segunda entrada un valor lógico de 0, entonces aquí va a tener un voltaje de 10 voltios y aquí un voltaje 0. O como es el voltaje 0, el diodo 2 jamás va a conducir, pero conduce el diodo 1. Entonces, básicamente, la condición de una compuerta OR es de que si cualquiera de las entradas es 1, entonces la salida va a ser 1, o sea, el voltaje básicamente de salida, ¿no? Pero en ese caso no va a ser exactamente el voltaje de salida, sino que va a ser el valor del diodo, si fuera un diodo ideal, pero en este caso tenemos del silicio,